Quiero hablar de un profeta que no quería ser misionero. Un profeta que no quería ser misionero. Terminó siéndolo, ¿no? A regañadientes, en contra de su voluntad, pero bueno, se lo perdonamos porque estaba en el Antiguo Testamento, no tenía el Espíritu Santo morando, así que sufría algunas inestabilidades. Pero vamos a leer juntos Jonás capítulo 1, los primeros 2 versículos. Que dicen lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Este imperativo, levántate, no es que Jonás estaba en una perezosa, en una hamaca paraguaya, no estaba durmiendo la siesta, ni sentado en una silla, sino este levántate nos habla del llamado de Dios. Tiene que ver con el llamado de Dios a dejar las tareas cotidianas, dejar la rutina, dejar lo habitual, porque a veces rutina tiene una connotación negativa, dejar lo habitual para cumplir una misión especial de Dios. Jonás fue un profeta del reino del norte, estuvo durante los tiempos de Jeroboam II, aproximadamente en el siglo 8 a.C., 780 a.C. El segundo libro de Reyes habla de él en el capítulo 14, que había dado una profecía. Su padre se llamaba Amitai y obviamente su padre y él eran oriundos de la tierra de Zabulón, una zona que se encontraba en las cercanías de Nazaret, del Nazaret del Nuevo Testamento, un poquito al noreste. Se lo nombra, Jesús lo nombra a Jonás en 2 ocasiones. Una cuando le estaban pidiendo señales. ¿Cuántos le piden de vez en cuando alguna señal al Señor? No siempre da resultado. No siempre da resultado. Cuando me flechó esta chica llamada Silvia, yo, escandalizado de un par de excesos que había visto en algunos contemporáneos míos, dije: Señor, hasta los 35 ni de novio me pongo. Y tenía 16, 17 y se me cruza por el camino. ¿Qué culpa tengo que se me cruce ella por el camino? Y decía: Señor, tengo que esperar 18 años. Se va a enviudar y casar 20 veces antes de... Así que, Señor, ¿qué hago? Dame una señal, ¿no? Y si ella se ofrece a servirme el azúcar en el té, es la señal. Hasta diarrea de tomar tanto té. Y nada, amargo, antioxidante, té verde, no, nada. Hasta que me di cuenta, el Señor me dijo: en primer lugar, yo no soy cómplice de tus estupideces humanas, decisiones unilaterales que vos tomás escandalizado y yéndote al otro extremo. Es mi característica, algo no me gusta y me voy para otro lado. Y por otro lado me dice: si tenés el Espíritu Santo, qué mejor señal que el Espíritu Santo. Pero de vez en cuando somos débiles y decimos: Señor, dame una señal, ¿no? Le habían pedido una señal a Jesús, pero no en el sentido positivo en el que nosotros lo hacemos, sino para poner palos en la rueda. Querían que el Señor actuase como una suerte de alguien que les rendía examen a los grandes teólogos, y el Señor les dijo: hay una sola señal, la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días, y así fue. No se trata de 3 días de 24 horas, sino que abarcó 3 días, la tarde de un viernes, el sábado entero y parte del domingo, abarcó los 3 días en el corazón de la tierra. Y lo nombra el Señor a Jonás. Pero en otra ocasión el Señor lo nombra a Jonás diciendo que la gente de Nínive, que tenía otra religión, otros dioses y una moral pésima, cuando escucharon la predicación de Jonás, se convirtieron, y la gente de Zabulón y Neftalí, que estaban en esa región de donde Jonás era oriundo, viendo las señales y milagros del Señor, lo estaban rechazando. Por lo tanto, Jonás se levantaría en el día del juicio. Una forma de decir que si los de Nínive pudieron con Jonás,
Jesús era más que Jonás, no tenían excusa los que estaban. Así que de esta manera el Señor lo nombra 2 veces comparándolo, pero el caso es que el Señor lo llama a Jonás para que fuese a Nínive. Nínive era la capital de Asiria y tenía que predicar contra ella porque la maldad de la gente que estaba ahí era horrenda, los pecados que cometían eran horrendos. Y Jonás, suponiendo que quizás Dios lo enviaba para amenazar nada más y no para cumplir, quizás por xenofobia o lo que fuese, en lugar de irse para Nínive, que se encuentra al oriente, se fue para Tarsis al occidente, presumiblemente España. Y no pasó mucho tiempo que despegaron de tierra, que salieron de tierra por el mar, porque nos dice que en medio de la tormenta procuraban regresar a tierra, que se lanza una tempestad que los lleva a querer aligerar la nave, deshacerse de todo lo que tenían. Era tan fuerte el viento que imaginaban que lo iba a partir a la nave en 2, así que era un viento que consideraban que era sobrenatural. Y el dueño de la nave entonces empieza a buscar, porque uno siempre busca culpables de algo, ¿no? Necesito un chivo expiatorio de algo, y buscando, lo encuentra que Jonás estaba durmiendo en el interior de la nave y le dice, todo el mundo estaba pidiendo a su Dios, porque vos viste que en la desesperación las personas se vuelven, hasta los más ateos, se vuelven supersticiosos y religiosos en los momentos de desesperación y de susto. Así que estaban viendo a ver quién apretaba el botón correcto, cada uno a su Dios, y buscando más gente que clamara a algún Dios que tenía, se lo encuentra a Jonás durmiendo. Dormirón, sos el único que está acá, así que clama a Dios a ver si la tempestad se calma. Pero como las cosas seguían iguales, empiezan a sospechar que alguno estaba en el lugar equivocado, así que echan suertes, sorteo, y ¿quién se gana el numerito? ¿Quién se gana la grande? Jonás. Entonces le dicen, bueno, decinos, ¿qué onda? Así que Jonás les dice entonces su nacionalidad, que era hebreo, de dónde venía, de la tierra de Israel, hacia dónde debía ir, que era la tierra de Nínive, porque tenía que predicar en contra de los pecados, pero que él estaba en la dirección contraria. Así que una vez que les dijo esto, le dijeron, y bueno, decinos qué hacemos. Vos solo sabés, este es tu Dios, ¿qué podemos hacer? Y ahí Jonás cometió una acción inteligente, digamos. Él sabía que si permanecía en silencio y se quedaba dentro de la nave, se morían todos, porque la nave iba a zozobrar, se iba a hundir, iban a morir todos. Así que dijo, de 2 males vamos a elegir el mejor, el menor mal, digamos, así que más vale que muera yo solo, tírenme al mar y se va a calmar todo. Así fue. Lo echaron al mar, instantáneamente la tempestad se terminó y todos temieron a Dios, hicieron una oración al Dios verdadero. Jonás estaba ahí en el agua, lo habrán visto casi hundiéndose, y de pronto, sobre llovido mojado, aparece un gran pez y ¡guau!, se lo engulle a Jonás. Y dijeron, bueno, pobre hombre, realmente Dios estaba enojado con él. Para ellos se había terminado la historia, un hombre que murió comido por un gran pez. Pero en 3 jornadas, ni el pez lo tragaba a Jonás, ¿no? El pez lo vomita a orillas de la costa de la que él había zarpado. El capítulo número 2 de Jonás tiene solo la oración de él. Una oración en la que reiteradas veces Jonás cree que ahí se terminaba todo. Es decir, una oración en la que dice, yo creo que estoy en el Seol para siempre, que el Seol va a ser mi sepulcro, y en 2 ocasiones nombra la única esperanza de estar en el templo de Dios todavía. No se sabe si está hablando del templo, hablando de la presencia de Dios, o si está hablando de que volvería a ver el templo en Israel. El tema es que nuevamente ahí Dios lo llama y le dice que vaya a Nínive, y Jonás alegremente decidió ir a Nínive. Estuvo mucho tiempo, era Nínive lo suficientemente lejano como para que estuviese muchas semanas caminando,
Y Nínive mismo era tan grande que estuvo 3 días, o que para cruzar de un extremo al otro de la ciudad había que estar caminando 10 jornadas, 10 días. ¿Y qué decía? Que si no se arrepentían, o que mejor dicho, se prepararan, porque por lo numeroso y lo grave de sus pecados, en 40 días Dios destruiría Nínive. Y tal sentencia, tal predicación provocó el arrepentimiento de los habitantes, y aún el rey de Nínive, viendo esto, rasgó sus vestiduras y publicó un ayuno nacional. Y Dios entonces suspendió, no, porque la Biblia dice se arrepintió, que es una forma muy humana para expresar que Dios retrasa la sentencia, porque destruyó Nínive unos 150 años después. Simplemente frenó lo que era inevitable. ¿Por qué? Porque el problema de Dios no eran los ninivitas, sino el pecado de los ninivitas. Y al arrepentirse los ninivitas del pecado, se suspendió entonces la sentencia en la que se terminaría con el pecado. Pero Jonás, advirtiendo que Dios había suspendido la sentencia, se enojó muchísimo. En hebreo utiliza un término en el que se traduce como que se enfureció, se descontroló por el enojo. Es decir, tuvo un enojo descontrolado, se enfureció que no ocurriese lo que él había predicho. Habrá dicho, para este papelón Dios me trajo acá, me toca ser el malo de la película, qué vergüenza esta, se van a burlar de mí, van a decir que no pasó, quién sabe cuántas cosas más. Literalmente, Jonás se quería morir. ¿Viste que a veces alguna persona, sí, me quiero morir? Bueno, no, Jonás sí, se quería morir. Y cuando Dios ve esto, le hace una pregunta para la que Jonás no tuvo respuesta. Simplemente le dice, ¿te parece bien lo que estás haciendo? Hay una serie de intervenciones y preguntas de Dios en las que le habla y no hay respuesta alguna de Jonás. Como que la última palabra la tuvo Dios con su pregunta, como para que Jonás reflexione. Porque a veces ante las preguntas de Dios no hacen falta palabras, sino más bien acciones. Así que Jonás, dejando todavía el beneficio de la duda, se aparta de la ciudad a unos pocos kilómetros para quedarse esos 40 días para ver si finalmente Dios la iba a destruir o no la iba a destruir. Y como tenía que pasar ese tiempo bien largo, construyó una choza con ramas que encontraba por ahí, y Dios preparó una enredadera para que cubriera esa choza. Y esa enredadera con hojas verdes, ¿te imaginas? Creo que todos sabemos muy bien, ahora se nos viene el verano, algunos ya han tentado de prender el aire acondicionado. No hay mejor aire acondicionado que estar bajo un arbolito, ¿o no? Con una brisita de esa, fresca, 60 grados de temperatura. No. Bajo un árbol, el árbol es el mejor aislante de la temperatura. Y ahí estaba Jonás. Pero no solo Dios preparó la enredadera, sino que Dios preparó un gusanito que se alimentó de la enredadera y al poco tiempo se quedó sin hojas. Y al poco tiempo las hojas se secaron. Y Dios preparó un viento caliente, más caliente que el sonda, el viento solano, un viento que soplaba, que dejaba todo muy seco al punto que se producían incendios, sumado al solazo, y según lo que Jonás cuenta, estaba con todos los síntomas de una insolación. Así que de la euforia que tenía de estar en esa hermosa chocita con aire acondicionado, otra vez de la euforia pasó a la furia y estaba tan enojado que hizo lo que los humanos hacemos cuando nos enojamos mucho. Nos ponemos autodestructivos. No me importa nada, me pongo kamikaze, en modo kamikaze, no me importan los daños colaterales, me entrego de lleno a mi bronca, y así fue que Jonás se puso tan furioso, y Dios le habla nuevamente y le dice, Jonás, ¿te afectó que esta planta se secara? Y Jonás se lo dijo, sí, me quiero morir de la rabia.
Y Dios dice, si estás tan preocupado por esta planta que no hiciste el mínimo esfuerzo para que nazca y crezca, ¿cuánto más preocupado e interesado yo estoy por mi creación y en especial por personas que no entienden la diferencia entre su diestra y su siniestra? Personas que no pueden discernir entre el bien y el mal porque tienen una cultura con una escala de valores totalmente trastornada. Y termina el libro de Jonás con ese planteo de Dios. No termina Jonás golpeando el pecho, sé propicio a mi pecador, ni diciendo que se convirtió. No, termina con esas últimas palabras de Dios como para que nos demos cuenta cuál es el corazón y cuál es el pensamiento de Dios con respecto a la humanidad. Sin embargo, todo este libro nos enseña tantas verdades y de una forma muy breve quiero hablarte de 8 verdades que nos enseña el libro de Jonás. Y la primera, a veces lo que para los demás no está mal, para vos sí. Primera verdad. Para la gente ir para Tarsis no era problema. Dios no se enojó que la gente fuera para Tarsis. Es más, cuando Jonás fue echado por la borda del barco, se calmó y llegaron a destino. A veces nosotros decimos, todo el mundo lo hace. Esto está normal, esto está bien. El hecho de que todo el mundo haga algunas cosas no te da a vos licencia para que vos las hagas. Quiero decirte algo más. Somos obra artesanal de Dios, ¿o no? Estamos hechos a medida. Decirle al de al lado, sos una obra artesanal de Dios. Por ahí algún malo le dice sí y le agarró hipo cuando te hizo. Somos tan especiales y tan distintos a los demás. Dios nos hizo a medida, con un plan a medida. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. No somos el montón, sino que cada uno cumple una función distinta. Y dentro de ese plan y ese propósito de Dios, hay direcciones que Dios quiere que tomemos. No tomes la dirección del montón. No vayas donde va el montón. Anda donde Dios te dice y no te justifiques pensando que porque lo que los demás hacen no está mal, entonces en vos tampoco está mal. Dios tiene un plan y encárgate de seguir el plan de Dios y no el grueso de la manada. En segundo lugar, cuando nos endurecemos al llamado de Dios, caemos en la insensibilidad. ¿A qué me quiero referir con esto? Jonás estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. Leemos en el libro de Jonás las intervenciones de Dios, donde Dios le habla con tanta puntualidad, tan claramente. No tenía que estar buscando para ver qué palabra había. No, con nitidez Jonás escucha la palabra de Dios. Jonás había profetizado al reino del norte que Dios devolvería los límites que ellos habían perdido en diferentes guerras y así se cumplió esa palabra. Así que Jonás tenía muy en claro escuchar la voz de Dios. Pero cuando Dios le dijo levántate, cuando Dios lo llamó y lo llamó para el este, Jonás se fue para el oeste. Desobedeció directamente. Dijo no quiero esto, no voy a hacer esto, no voy a este lugar. Y cuando uno se endurece a la palabra de Dios, al llamado de Dios, a lo que Dios tiene para su vida, uno empieza a cauterizar su conciencia. Y cuando estaban en medio de la tempestad, hasta los ateos y agnósticos estaban ahí clamando cada uno a sus dioses, Jonás estaba durmiendo, totalmente insensible, no le importaba nada. El estrés, el cansancio de ir en contra de la corriente del Espíritu Santo, los llevó a ese grado de agotamiento y apatía. ¿Te preguntás por qué ya no sentís el gozo que tenías antes? ¿Te preguntás por qué no levantás con tanta libertad tus manos como el de al lado? ¿No será que en algún momento decidiste tomar alguna elección, alguna acción que no estaba dentro de lo que Dios quería? ¿Será que Dios te está llamando para hacer algo en especial y estás cerrando tus oídos? ¿Estás encegueciéndote a lo que Dios quiere?
Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Dios quiere que cumplamos con ese plan. No te endurezcas al llamado de Dios. Es probable que Dios esté llamando a algunos jóvenes para la obra del ministerio, para servir. No, yo no quiero, yo quiero tener mi carrera, mi futuro, y tenés todo comprado, y de pronto Dios te está diciendo: yo tengo otros planes y tengo otra carrera para vos. No te endurezcas al llamado de Dios, para ser sensible siempre a lo que Dios tiene para vos. Tercer punto: a veces tenemos que morir para ser usados por Dios. Como les decía, ese capítulo 2 nos habla de la oración en la que Jonás lo veía todo perdido. Casi siempre las personas que están en sus momentos finales y son conscientes de su agonía, comienzan a arreglar las cuentas con sus seres queridos, con sus familiares, y empiezan a pedir perdón a uno, a otro. Y uno dice: ¿qué es lo que pasa? ¿Será que por las dudas están confesando hasta lo que no hicieron porque tienen miedo de no llegar al cielo? No. Cuando uno está perdiendo lo esencial y lo vital que es la vida, porque con la vida después se pierde todo lo demás, uno entonces empieza a darse cuenta qué es lo que vale y qué es lo que no vale, qué tiene peso y qué no tiene peso, qué cosas son importantes y qué cosas son tonterías. Las escalas de valores se acomodan en los momentos difíciles de la vida, en los momentos de tormenta. Cuando uno está por perder lo esencial, uno entonces se da cuenta cuáles son los elementos esenciales. Así que Jonás, estando próximo a la muerte, él ya decía: de acá no salgo, esta va a ser mi sepultura, aquí voy a terminar mis días. Fue entonces cuando, al encontrarse con la chance de vivir, dijo: voy a acomodar mi vida como corresponde. Cuando por fin el profeta es dejado en tierra, se da cuenta que su razón de ser no era su orgullo nacional, sino su razón de ser era servir al Señor. ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Para qué estás en esta vida? Hay veces que condicionamos tanto nuestro servicio a Dios. No tengo tiempo. Yo tengo otras aspiraciones. Tengo otros planes. No, yo no quiero involucrarme en esto. No, yo simpatizante pero fanático no. Y de pronto te ocurren ciertas cosas en la vida que te hacen dar cuenta que no servís para otra cosa que para servir a Cristo. No estoy diciendo que sos un perfecto inútil. No. Lo que estoy diciendo que nuestra razón de ser, una vez que tenemos a Cristo en el corazón, es ser testigos de Jesucristo. Vos dirás: bueno, pero yo tengo mi trabajo, yo tengo mi profesión. Tal cual, no hay ningún problema. En una oportunidad estaban en un grupo de personas charlando y cada uno: yo soy fulano de tal y soy albañil, yo soy fulano de tal y soy ingeniero, yo soy fulano de tal y soy enfermera, y otro: yo soy fulano de tal, abogado, siervo de Jesucristo hábilmente disfrazado de abogado. Es decir, ¿cuál es tu esencia? ¿Qué es lo que estás haciendo en tu vida? En cuarto lugar, Dios termina siempre saliéndose con la suya. Jonás pensó que podía ir para donde él quería y Dios le dijo: vos vas a ir a donde yo quiera. Por más que histeriques, por más que te enfurezcas, por más que huyas, por más que quieras extorsionar a Dios, Dios siempre hará su voluntad, y gracias a Dios que Él hace su voluntad. Porque si Él hiciera mi voluntad, haría un desastre. A veces creemos que podemos extorsionarlo a Dios, ¿no? Jesús se presentó a la iglesia de Filadelfia como el que abría y ninguno cerraba, y que cerraba y que ninguno abría. Las puertas que Jesús abre no las cierra nadie, ni siquiera vos. Las puertas que Jesús cierra no las abre nadie, ni siquiera vos. A veces queremos extorsionarlo al Señor. El Señor no me concedió mi petición, no voy a orar. El Señor no me respondió, no me congrego más. Y Dios desde los cielos: ¿qué voy a hacer ahora?
No, Dios te mira diciendo, ya vas a crecer, ya te vas a dar cuenta. Qué bueno que es Dios, que es soberano, ¿no? ¿Te imaginas si Dios fuera influenciable por los que más histeriquean? Si Dios fuera influenciable por los que lo quieren sobornar, ni aunque tengas 10 días de ayuno vas a cambiarle la voluntad a Dios. Vos creés a veces, Dios me va a conceder que levante muertos a los 30 días de ayuno y no pasa nada. Y cuando llegas a los 40 días de ayuno tiene que orar otro por vos que ya te moriste de hambre, ¿no? Dios hace las cosas como quiere. Los dones de Dios no se compran ni con sacrificios humanos. En quinto lugar, no pretendas que Dios se enrosque en tus broncas. Jonás quería que Dios odiara lo que él odiaba. ¿Y cuántas veces nos pasa algo por el estilo? ¿Les puedo dar un chisme? Algo muy personal. Otra vez, para despertarlo, ¿no? Porque chismoso. Soy de Banfield. No hay ningún amén, ningún gloria a Dios, nada, ¿no? Soy de Banfield. Sí. Me encantaría que Banfield aplaste a Lanús y lo mande a la B. Que le quite todos los invictos. Acá, Fer Barría, de Lanús y de Boca, que Banfield le gane. Basta, fuera, fuera. Fer Muñoz, ¿dónde está? Por ahí, Fer Muñoz, de Boca también. Sí, que Banfield les gane. Ángel Ortiz de Vélez, bueno, ese no le semana a nadie. Bueno, y aplaude encima. Angelito para vos. ¿Sabes qué? Y cada semana me doy cuenta que le gana a Banfield uno distinto. Somos tan buenos que dejamos ganar a todos, ¿no? Perdónenme los compatriotas de Banfield. ¿Sabes qué? Mis broncas con el equipo que nos gane haciendo trampa no son las broncas de Dios. A veces voy por la calle y voy manejando y alguno me dice alguna cosa fea, que descienda fuego del cielo y lo consuma este desgraciado en el amor de Cristo. Primero le predico, después que se muera. No. Primero para que me diga algo, capaz que hice algo, que no me di cuenta. Esa es la primera, ¿no? Pero en segundo lugar, yo no puedo pretender que Dios esté de mi parte en mis guerras particulares. Leí una anécdota hace muchos años de un general que estaba bajo el mando de Abraham Lincoln. Estaba con el ejército de los yanquis del norte contra los sureños, que eran los esclavistas. Y cuando Lincoln le manda ir a la guerra a ese general, presentar una batalla en tal lugar, este general le dice: lo único que espero es que Dios esté de nuestra parte. Y Abraham Lincoln le dijo: no me preocupa tanto que Dios esté de nuestra parte como que nosotros estemos de parte de Dios. Y esta tiene que ser nuestra preocupación. No lo involucremos a Dios en nuestras cosas. A veces tenemos problemas con alguien y nos quedamos como Jonás a la distancia esperando que Dios se encargue. Y capaz que Dios tiene que encargarse de mí. Capaz que Dios tiene que cambiar cosas en mí. No pretendas que Dios se enrosque en tus broncas. No esperes que Dios odie lo que vos odiás y que Dios ame lo que vos amás. Más bien, amá lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. No estamos en el centro. Nada gira alrededor nuestro. Más bien nosotros tenemos que girar alrededor del Señor si decimos que Jesús es el centro. En sexto lugar, Dios es misericordioso y compasivo. Dios tenía misericordia aún de las bestias. Dice: ¿cómo no voy a tener misericordia de las bestias? Son mi creación. Pero además tenía misericordia de esas personas que habían sido instruidas bajo la depravación moral. Y te explico cómo la injusticia causa su daño y su mal. Cuando la injusticia se generaliza, las personas
se encuentran con nubarrones tan densos que les impiden ver a Dios. La injusticia generalizada impide ver a Dios con nitidez porque pareciera que Dios no hace nada. Entonces, frente a esa injusticia generalizada, busco defenderme por la mía con mis acciones de justicia, y mis acciones de justicia, como son parciales, se transforman en una injusticia más. Entonces, ¿qué es la injusticia? La sumatoria de todas las justicias que cada uno quiere hacer por sí mismo. Y de pronto, la pregunta que la gente se hace es: ¿dónde está Dios en medio de esto? No lo veo, empiezo a actuar a mi manera. ¿Cuántas personas hay que se forman bajo una cultura de egoísmo, una cultura de poco respeto por la vida humana, una cultura de que el que tiene más es el malo y el que tiene menos es el bueno, una cultura en la que si yo no tengo lo que el otro tiene, lo puedo matar y me puedo quedar con lo que está? Culturas que son distorsionadas, que no respetan a las personas. Fueron instruidos así, fueron enseñados así. Para ellos es perfectamente normal esto. Y Dios es consciente de estas cosas. Esas personas tienen la misericordia de Dios, cuentan con la misericordia de Dios. A veces nosotros criticamos, juzgamos y nos comportamos severamente, y es nuestro sentido de justicia humano. Pero acordate, Dios ama aún a aquellos que a vos te parece que no son dignos del amor de Dios. Dios ama a los que son distintos a vos, porque Dios es un Dios clemente, compasivo y misericordioso. En séptimo lugar, el arrepentimiento siempre es la clave para evitar la calamidad. Como había dicho, no es que Dios estaba embroncado con Nínive. Dios estaba indignado por la maldad de Nínive. Y mientras Nínive no se despegara de la maldad, la destrucción caería sobre la maldad y los ninivitas pegados a esa maldad. Pero como se arrepintieron, arrepentirse es cambiar de mentalidad, es tomar distancia del sentido de maldad. Entonces la ira de Dios quedó sobre la maldad y Nínive quedó suspendido de esto. Necesitamos cada tanto arrepentirnos de algo. Arrepentirse significa cambiar de mentalidad. Cada vez que aprendemos algo nuevo, nos damos cuenta de un error que estamos cometiendo. Y esto demanda nuestro cambio de mentalidad, nuestro cambio de actitud. Cuando los escribas y los fariseos se acercaron a Juan el Bautista, que estaba bautizando, ellos lo hacían para zafar del juicio. Y Juan el Bautista les dijo: generación de víboras, ¿qué nos enseña a huir de la ira venidera? No utilizó el término serpiente, porque el término serpiente es un término menos ofensivo. Víbora sí. Por eso Jesús dijo que seamos prudentes como serpientes. Pero si a vos alguno te trata de víbora, no lo vas a tomar a bien, ¿no? Porque vas a decir: epa, me está insultando esa persona. Bueno, Juan le dijo eso. Generación de víboras, manga de víboras. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, cuando se veían víboras en la ciudad, es porque en toda la zona de espesura del Jordán, vegetación del Jordán, cuando había clima seco, había incendios con mucha facilidad y todas las alimañas, todos los reptiles escapaban. Así que ver en la ciudad una víbora reptando significaba que había un incendio. Esa víbora estaba escapando del incendio. Entonces Juan el Bautista los ve a los que se bautizaban como que se bautizaban no porque estaban realmente arrepentidos, sino porque querían zafar del juicio. ¿Cuál es la base de tu arrepentimiento? La base de tu arrepentimiento no es zafar de un juicio. Nunca le prediques a alguien el evangelio amenazándolo con el juicio. Eso no es la forma en la que se predica el evangelio. El evangelio se predica cuando la persona se arrepiente, cuando cambia de actitud, cuando empieza a tener una actitud favorable hacia Dios. Este es el móvil del arrepentimiento. Y cuando uno tiene una actitud favorable hacia Dios, es cuando es consciente de su pecado y es cuando empieza a tomar distancia. Y por último, cuando parece que todo está perdido, llega el gran milagro. Cuando echaron a Jonás al mar, dijeron: bueno, este hombre era la única esperanza que había para Nínive, porque Jonás les comentó todo lo que se venía. Le dice a este hombre:
Era la única esperanza que Nínive tenía y acá fue por desobedecer a Dios, se perdió la esperanza. Y cuando ven encima que el pez se lo devora, dijeron, chau Nínive, se perdió la esperanza. 3 días de silencio, 3 días sin esperanza, pero de pronto el pez vomita a Jonás y los ninivitas tuvieron la chance de arrepentirse. Cuando parecía perdido todo, para Jonás mismo, ser devorado por el pez, quedar tirado en el mar, a la deriva, era un decir, se perdió todo. 3 días creyendo que era ese el último día, que era el último momento. Sin embargo, cuando parecía todo perdido, ahí aparece Jonás predicando. Y Jesús utilizó justamente esto para hablar de su muerte y resurrección. Todos tenían esperanza en Jesús, pensaban que los iba a liberar, pensaban que les iba a dar una mejor vida y de pronto muere crucificado. Y ahí 3 días de silencio, 3 días de angustia en la que los discípulos decían, volvamos a lo nuestro, volvamos a echar las redes, volvamos a pescar, ya no tiene nada sentido, nada tiene sentido. Nos habíamos ilusionado, habíamos soñado y de pronto estamos como siempre. Y cuando los discípulos creían que se habían perdido todas las esperanzas, al 3er día Jesús había hecho el milagro. Él había resucitado, les cambió las vidas y cambió nuestras vidas ahora también a nosotros. Cuando vos crees que está todo perdido, cuando vos crees que está todo terminado, cuando te parece que ya pasó mucho tiempo, ahí irrumpe Jesús haciendo el milagro. Cierra tus ojos por un momento. Seguramente hoy llegaste pensando que estaba todo perdido y terminado. Perdiste tus esperanzas, decís esto ya no tiene más remedio. Ya, listo, me conformo. Pensás que se echó a perder lo que creías tener y decís, ya no recupero. Se terminó la oportunidad y no hay más solución. Quiero decirte en esta mañana que esta palabra es para vos. Creyendo que todo está perdido, el Señor va a hacer un milagro sin precedentes. Va a hacer un milagro en tu vida. Va a intervenir. Va a resucitar esa esperanza que había sepultado. Sin perder más tiempo, todos aquellos que creen que algo perdieron para siempre, que se resignaron, pero que están necesitando un milagro. Yo quiero invitarlos a que se pongan de pie para que oremos juntos. Aquellos que creen que algo perdieron, que ya no hay esperanza, ya no hay remedio, está todo perdido. Tenías esta esperanza. La descuidaste, la dejaste pasar y todo se echó por la borda, como Jonás. 3 días de silencio, que no sé cuántos serán, 3 meses, 3 años, 3 décadas, 1 semana, 1 mes, 1 año, no sé. Lo viste tirar por la borda y dijiste, chao, listo, ya fue. Hoy el Señor te está diciendo, estoy dispuesto a hacer un milagro. Quiero hacer ese milagro. Pero antes que oremos por el milagro, pregúntate, ¿estás queriendo enroscar a Dios en alguna de tus broncas? ¿Desobedeciste en algo? ¿Estás en el lugar equivocado haciendo peligrar a todos los que te rodean? Porque estás en un lugar equivocado. ¿Estás volviendo insensible a Dios? Porque no estás cumpliendo con lo que Él te llamó a hacer. ¿Estás con falta de misericordia y estás actuando con ira?
¿Todavía estás luchando contra Dios creyendo que le podés torcer el brazo? En esta mañana Dios quiere ajustar algunas clavijas en nuestras vidas, pero luego quiere hacer el milagro. Levanta tus manos y decir al Señor: Señor, necesito este milagro. Decíselo, con tus propias palabras, decíselo al Señor. Padre querido, gracias por tu amor hacia nosotros, gracias por tu bondad, gracias por abrazarnos siempre. Señor, gracias por poner a Jonás en nuestras Biblias. En esta mañana, muchísimos hermanos y hermanas están creyendo que se fue por la borda esa esperanza que tenían. Pedimos que hagas el milagro. No sabemos cuándo, ni cómo, ni de qué manera, ni a través de quién o de qué. Pero Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos con la confianza que tu voluntad, que supera cualquier buena idea humana, va a terminar glorificando tu nombre y trayendo victorias para nuestras vidas. Señor, estás viendo a estas personas que están de pie y clamando. Abrazalos y que con tu Espíritu Santo puedan sentir que les decís: está todo bien, yo voy a actuar. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga y tengas un hermoso domingo.